Mansión Malfoy, casa de estas tertulias mágicas, presentada por Cuyo Virtuoso y Armada Mágica. Yo soy Laura Malfoy y seré anfitriona de estas tertulias en las que eventualmente nos apareceremos en sus chimeneas para dar información constatada. Además de abordar temas interesantes, separaremos los datos canon de los headcanon de los que son fan-made, porque como dijo el profesor Vince, aquí nos basamos en hechos reales constatados y que se pueden comprobar. Así pues, les presento orgullosamente y por primera vez a Tertulias Mágicas, donde descubrirás nuestra opinión y la tuya. Está conformada por Lorian Snape, directora de Hogwarts en la Armada Mágica, el profesor Logan Alexander Ollivander, que es baritólogo especialista, y el profesor Ixe Genofonte Morgan, historiador de la magia. Damos inicio entonces al tema que nos tiene aquí reunidos el día de hoy, que será cuál es la diferencia entre canon, headcanon y fanmade. Directora, ¿podría hacernos favor de hacer la primera definición? Sí, claro. Bueno, para empezar, el canon es todo lo oficial, todo lo que se encuentra en datos oficiales, ya sean los libros de texto, ya sea lo que ha dicho la misma J.K. Rowling en entrevistas. Por ejemplo, cuando publica por medio de su lechuza. Exactamente, publica por medio de la lechuza. Bueno, todos antes podíamos ver lo que se publicaba. Entonces estas publicaciones entran dentro del canon. También en Wizarding World es en donde también podemos encontrar esa información. Todo lo demás ya no puede ser considerada canon si no ha sido publicada oficialmente, ya sea por Salamandra, por Bloomsbury o por la misma o por Warner Brothers. Entonces ya no puede ser considerado canon. De todo lo demás podemos considerar, ya vendrían las dos clasificaciones del fan, que sería el headcanon y el fanmade. Ok, y entonces, ¿a qué podríamos llamar headcanon? El headcanon es todo lo creado por los fans, que, bueno, la comunidad mágica conoce muy bien a los personajes, ¿no? Conoce muy bien a la historia en sí. Entonces crea escenas, ya sean escritas, en videos, en imágenes, etcétera, y están tan bien ejemplificadas que el fandom en general, es decir, toda la comunidad mágica, las acepta como si fueran oficiales. No lo son, pero están tan bien hechas que se aceptan como si lo fuesen. Digamos, a falta de una información totalmente oficial, cualquier cosa que no contradiga el canon y que se vaya haciendo como leyenda popular, quizá podría decirse headcanon siempre que no contradiga al canon. Exactamente. Ok. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos en los que la posición oficial se contradice a sí misma, ¿no? Entonces, de repente tienes dos porciones, o que de plano, digamos, esta versión oficial termina cortando con el ritmo de la historia. Se maneja como si fueran líneas de tiempo, porque pues en una, por ejemplo, los libros dicen una cosa, las películas dicen otra, y luego llega el musical. En los casos más duros, donde se quiere llegar a lo real o a lo más puro, se toma directamente el libro, porque el libro es la primera parte hecha. Okay. Eso se toma como lo puramente oficial. Cuando te quieres poner puritano, en los libros es en donde se dice si pasó en el libro es lo más correcto. O lo que pasó, o lo que se dijo primero. Exacto. Digamos, podría haber como canon en diferentes jerarquías. Entonces, quizá. Exactamente, es que en ese tipo de aspectos pasa mucho sobre justamente lo que son líneas, porque muchos se van con la línea de lo que dicen los libros y solamente existe lo que van en los libros. Sí, claro, porque ahí el asunto es que muchas veces tenemos la información audiovisual y la información audiovisual no corresponde con la información escrita que tenemos. Entonces, checa la bibliografía y la bibliografía no checa con las lechuzas, ni checa con la audiovisual. Y entonces ahí dices, ¿qué pasó? Sí, o sea, ¿cuál es la información que puedo yo adoptar? ¿Qué información puedo considerar correcta? ¿Qué información puedo considerar incorrecta? Y ahí es donde yo creo que entran
justo el asunto de los headcanons y el fanfiction. ¿Puede ser un fanfiction de autor, digamos? Sí y no. Por ejemplo, en el caso de los hijos de Potter, de Harry, está lo que está escrito posterior a lo que ya se había dicho antes. Entonces, en esa te marcan que la directora McGonagall seguía siendo directora aun cuando ya anteriormente se había dicho que para ese año ya se había jubilado. Entonces es como un, pues sí es canon porque se dijo específicamente que era canon, pero el otro también es correcto. Entonces si uno se quiere ver puritano, se va a lo que se dijo primero. Okay, entonces ahí yo creo que es importante que más bien vayamos distinguiendo cuáles son las fuentes que nosotros elegimos y ir mencionando precisamente qué fuentes son las que se están ocupando, ¿no? Porque con eso puedes distinguir entre lo que mencionas como el fan-made y lo que es canon, ¿no? Aunque haya varios cánones, ¿no? Realmente, lo que más importa en lo que se refiere al canon es que sea fiel y no sea distorsionado. Porque el canon no puedes cambiarle cosas tú como fanático. No puedes cambiarle cosas porque es el canon y es lo que está escrito en la cosmología de este universo. Si la fuente original no tiene un comentario sobre lo que te está diciendo la fuente secundaria, entonces se toma como un canon. Si no, no importa realmente cuál de los dos uses, porque sigue siendo canon. Ok, perfecto. Obviamente, las personas que están más arraigadas se van con la fuente original y no toman en cuenta las demás, pero realmente cualquiera de estas es canon. Y por un movimiento que tú hagas a cualquier cosa, se bifurca entre headcanon y fanmade. Ok. E incluso dentro de esto podría haber varias opiniones, ¿no? Yo, por ejemplo, no tomo como canon las películas. Son de alguna manera canon, pero son contradictorias en tanto a las fuentes bibliográficas oficiales, que serían los 7 libros de la biografía de Harry Potter. En el momento en el que todos los seguidores y todo el fandom lo acepta como real, así como aceptó la carta de Lily Evans a Molly Weasley, en ese momento se transforma a headcanon. Ok, y es el momento en el que las hipótesis se transforman en teorías, por así llamarlo. Ajá, por llamarlo exactamente. Lo que no va a pasar a menos que la fuente original diga eso confirme, es correcto, ¿no? confirme, Si en algún momento o descarte. Es muy difícil que lo descarte. Es más fácil que se confirme, porque hasta que no se tiene un sí, es un tal vez. No, pero sí lo puede llegar a descartar, porque ya ha habido teorías, sobre todo antes de que saliera la quinta bibliografía, la quinta historia, el quinto año, la fuente original sí mencionó, descartó varias teorías, y sí las descartó en su momento. E incluso dijo que era muy curioso que el canon, que sacaran esa teoría porque le gustó, pero la tuvo que desmentir. Entonces sí, pues ahí puede llegar a desmentir. Lo que sí es que cualquier cosa creada por el fandom, lo máximo que va a llegar es a ser headcanon hasta que se confirme por la fuente original, entonces se convierte en canon. Si no, no hay manera. O sea, no es que esté mal, pero sí hay que saber dividir, porque pues también en el fandom hay muchísimos grupos, hay muchos hay muchos juegos, hay muchos todo, pero hay que dejar en claro que es fandom o que es headcanon, para que no haya confusiones. Ya a partir de esto, ya se empiezan a ver qué es exactamente lo que es fanmade, ya que es lo que es de los fanáticos, porque hay una historia por cada fanático, y hay tantas historias como fanáticos hay, y cada historia toma una parte real de lo que sucede en las bibliografías para, a partir de ahí, sacar una historia personal. Algunas pueden ser consideradas headcanon o pueden aproximarse mucho al canon por el tipo de historia, por las posibilidades, por cómo se planteen. Otras simplemente no, porque están muy alejadas de lo que sea plausible en el canon. O sea, ya estamos hablando de los ships entre Harry
Draco, por ejemplo. Ajá, ¿no? Exacto. o el Dramayoni. El Dramayoni es un ship que está súper aceptado en el fandom. Bueno, tiene una gran parte de seguidores de la comunidad. Pero jamás va a pasar a ser headcanon. Porque por mucho que lo haya, sigue sin ser un 80% de la comunidad que lo hace. Y sigue siendo Sí, contradictorio Sí, con el canon. Por más que les contradice guste. las- Y Aunque por más que fuera, lo busquen. aunque fuera el 100%, aunque todo fanático aceptara un fanmade, no se puede convertir en canon. Ajá, exacto. Porque la única que tendría el poder real de hacerlo es otra persona. Y la fuente original es la única que puede convertir algo en canon. Y si lo dice un secundario, como sería Warner Brothers, es porque ya tomó la fuente y siempre dice, la fuente original nos dijo, ejemplo, Dumbledore es gay. Y lo dijo antes de la 6ª versión audiovisual. Entonces, ¿cómo es que pueden ir cambiando de categoría? Entonces, pueden ir subiendo a veces desde headcanon hasta convertirse en canon, digamos, si a la creadora esto le gusta o le interesa. Depende. Por ejemplo, hay ciertos datos que se dan en el fandom y que suben a la categoría de headcanon, y de ahí la fuente original dice sí por esto, y entonces pasa de ser de headcanon a canon, pero nada más cuando la fuente original lo confirma, o cuando lo niega, deja de ser headcanon y regresa a ser simplemente fandom. O sea, sí puede pasar. El headcanon, digamos que es el punto medio entre el fandom y el canon. Fandom y fanmade sería lo mismo. El fandom es cual tal la gente que conforma un grupo de fan. ¿Ok? El fanmade es lo que está hecho Por un el fan. fandom. Exactamente. Exactamente. El fandom se considera todo el grupo de personas. ¿Cuál sería la etimología de fandom? Fan viene por fanáticos. Ajá. Y si no mal recuerdo, era por domain, por el Ok. dominio de los fans. Sería como correcto. el fanverso, si quieres decirlo en español. Ajá. Exacto. Ok, me parece bien. Y Y fanmade me parece evidente Sí. que es el participio del verbo make, que Ujú. quiere decir Exacto, Hacer, hecho crear. por- Entonces, creado por. yo como fan quiero informarme y no estoy segura, aún no tengo acceso a la bibliografía. Sabemos que siempre es necesario acudir a la bibliografía oficial, pero en caso de que esto no sea posible, ¿cómo puedo yo hacer que la información que estoy adquiriendo y que estoy memorizando no sea información incorrecta? Uno es porque hay otras fuentes, no nada más la bibliografía, sino que está el Wizarding World y evidentemente pues la audiovisual. Pero aún así siempre pues es recomendable que en la medida de lo posible se verifique la bibliografía, que es la primera. Sí, claro. Y normalmente el fandom, cuando tú le preguntas, dependiendo también de qué grupo estés, Ajá. normalmente la gente tiende mucho a corregirte. Entonces, a ver, espérate, en el libro dice tal cosa, ¿no? Estas figuras importantes, estas figuras famosas, dentro de toda la cosmología que estamos manejando, están marcadas. Y puede haber un comparativo en todas las demás cosmologías. Pero como se enfoca uno en esta, esto es lo que se toma como manera correcta. Porque se pueden tomar muchas ideologías y muchos pensamientos, pero realmente por lo que estamos manejando es sobre una sola línea. Y por eso sí podría llegar a ser complicado el mezclar lo que conocemos como verdadero, lo que conocemos como una mitología, a comparación con lo que nos dice J.K. Rowling. Okay. O sea, sería más bien entender como... Es separar lo histórico de lo mágico. Justo creo que la intención de este espacio es cómo poder integrar todos estos diferentes espacios, todos estos diferentes conocimientos, porque este universo, a mi parecer, nos permite acceder a otros universos y nos abre una ventana de conocimiento que va más allá del universo y de la pura
digamos, del puro entretenimiento, por llamarlo de una manera. Lo importante de todo esto, lo importante de la cosmología, de la historia, de las historias, es que se cree esta chispa por la magia y que se entiende y que se empiece a imaginar. Porque al uno empezar a entrar en este mundo completo, que es el grupo de fans, se empieza a imaginar y se empieza a conectar con otros fanáticos que juntos crean una historia alrededor de lo que ya todos conocen. Y la idea de todo esto y el chiste de todo esto es crear ilusión, crear amistades, armonía, que se cree la chispa de la magia, cual tal de la magia. Porque la magia es amistad, la magia conlleva toda esta parte de armonía. Y es la ideología de todo. Él es el entender que tu historia puede concordar con la mía, que nuestra historia puede concordar con la de ella. Y así sucesivamente hasta que se forma una cadena de historias que conforman todo el mundo y todo esto, insertarlo en lo que ya está. Lo que sí ha mencionado mucho es que si no está mencionado en las fuentes oficiales, como son Wizarding World, como son las casas editoras como Bloomsbury, Salamandra, etcétera, o sea que estas son autorizadas. Si no están mencionadas en esa, entonces ella misma ya dijo, no son oficiales. O sea, sí, por ejemplo, salió en un grupo que a mí me gustó mucho, la verdad, de una página de Durmstrang. Todos conocemos y sabemos que Durmstrang pues, es el instituto que está al norte, en las zonas nórdicas, que es una escuela muy importante de magia, y esa sí es canon. Lo que no es canon es que este grupo lo que hizo fue crearles 4 casas similares a las de Hogwarts. Y dijo, bueno, pues están sus 4 casas. Está muy bien elaborado, es algo similar a Evil Morning. Están muy bien elaboradas, sus escudos están preciosos, o sea, está muy bien hecho, pero sigue siendo dentro del fandom, porque la fuente original jamás lo confirmó y hasta ella misma dijo que como esas 4 casas de ese fandom no estaban en las fuentes oficiales, no eran canon. Entonces, sí, los chicos jamás les dijo, dejen de hacerlo, ya no lo hagan, pero no es canon. Eso está mal, no, jamás dijo eso. Y nadie debería decir que está mal, porque pues no está mal, simplemente pues ellos lo crearon como parte del fandom y está padre, está muy bien elaborado, pero de ninguna manera eso va a convertir que esos datos de esa página sean oficiales. ¿Esto podemos tomarlo como headcanon o se queda en fandom? En fandom, porque no ha llegado a la aprobación tal que sí llegue a ser. Y aparte no necesariamente se inserta completamente dentro de la naturaleza del universo, ¿no? Entonces, lo podemos repartir yéndonos un poco más hacia atrás. ¿Por qué Hogwarts tiene 4 casas? Porque son 4 fundadores. ¿Por qué Evil Morning tiene casas? Porque está calcado de Hogwarts. Un estudiante Slytherin vino a América y formó una casa y formó una escuela con los mismos principios. Fue una estudiante instruida por una Slytherin. Bueno, te refieres a que era heredera de Gaunt. Y al llegar a América, crea una escuela con los mismos preceptos, con casas diferentes. Y Vermont no puede ser eso porque su ideología, Don Frank no puede ser esto porque la ideología no es compartir. La ideología de Don Frank es muy unitaria. Y es el mejor, tiene que hacer las mejores cosas. Por eso es muy difícil. Choca con el canon y por lo tanto no puede ser headcanon. Exacto, se queda en un fandom. Es un fandom muy bien hecho, realmente está muy bien hecho, pero no deja de ser un fandom. Correcto, y muchas como gracias. no es aprobado como la mayoría, no puede saltar a ser headcanon. Aunque estemos apegados al canon, al primer canon, llamémoslo así, el primer canon antes del legado maldito, aunque estemos apegados, seguimos siendo fandom. Jamás vamos a poder declararnos headcanon porque ese no lo brindamos nosotros, no lo brinda lo brinda, digamos, la mayoría de la comunidad, de la comunidad por aprobación. Y por más grande que podamos ser, por más personas que seamos en estos momentos confiando en este universo, realmente a gran escala somos una porción pequeña de todo el fan. Que no está mal ser un fan. De hecho, es muy bueno porque impulsa a todos los demás a hacer su propia historia. Porque he conocido muchísima gente, muchísimos fans que realmente les gusta
todo lo que engloba este universo, toda la magia que tiene, pero no saben cómo ellos integrarse. Entonces ellos quieren ser uno de los personajes, no quieren ser su propio personaje y contar su propia historia. Y cuando les damos a entender que sí, esta es la historia y está muy bonita y está muy bien hecha, pero ahora tú no seas un personaje, únete con tu propio personaje y vive tu propia historia dentro de todo este mundo, porque el mundo que nos dan es muy grande. Nosotros tenemos la responsabilidad de dejarles claro al resto de los fans, no solo que es algo, no solo que no está mal el generar tu propia historia a partir de cierto universo, ¿no? Hay formas de hacerlo, hay formas de hacerlo bien, hay formas de apegarse al canon, aunque digamos ya aquí haciendo la mezcolanza termina medio raro, pero eso te brinda herramientas justo no únicamente dentro de tu universo, ¿no? Sino que te brinda herramientas fuera de ese universo también. Te permite relacionarte con otras personas, te permite conocer a otras personas. Así fue como nos conocimos nosotros, ¿no? Y así como gran parte de nuestro círculo social se ha integrado, ha sido precisamente con el pretexto de este gusto, ¿no? Esto brinca de una parte, de un apartado imaginario a un apartado cimentado real, porque esto es parte de la sociedad, de los círculos sociales entre uno y otro, porque normalmente tienden a brincar. Lo importante de esto es, cuando tú creas la historia de tu personaje, el conocer a más gente que piensa, que tiene la misma ideología que tú, enriquece tu historia, porque cuando uno crea su historia, la crea solo, pero al escuchar cómo es la historia de alguien más, cómo funciona y cómo fue creciendo esta historia, esto alimenta las demás historias para saber en qué momento se pueden encontrar, cómo se pueden relacionar, si pueden ser amigos, pueden ser enemigos, completos desconocidos, cómo los engranajes de estas dos historias se juntan para poder engranar con todos los demás y así hacer todo un universo en donde mucha gente, muchos fanáticos se conocen y comparten la misma historia. Los únicos que tienen el poder de convertir un fanmade en headcanon es la mayoría de la comunidad mágica, y tiene que ser a nivel mundial. O sea, son niveles estratosféricos, porque no es nada más de, pues aquí en mi país. No, porque vamos, hay países más grandes que otros. No puedes comparar a Rusia o a China con Perú, Venezuela o Cuba, o sea, Francia, que son chiquitos, o de los que surgieron de la Unión Soviética, que son pulguitas. O sea, vamos, por la cantidad de población, no porque valgan más o valgan menos, pero es que la densidad de población es muy distinta. Entonces, el headcanon tiene que estar aprobado. Bueno, de hecho no es lo mismo la densidad de población que la población total. Puede ser un lugar muy grande con poca densidad de población, o un lugar muy pequeño con mucha densidad de población. Y también puede ser un lugar con mucha población y un fandom muy pequeño. También. Exactamente. Ese sería otro factor, claro. Tiene que marcarse a nivel mundial. Ejemplo, esta carta de Lily a Molly, que me voy a seguir apegando a ella, fue aceptada a tal grado porque fue creada en Estados Unidos. De Estados Unidos llegó a Europa. Europa la aceptó. De Estados Unidos, pues nosotros, pues mexicanos, nos llega muchas cosas directas, y a Canadá también dijeron, pues está padre, está muy bonito, y es melancólico porque nos pegan algo que a mucha gente nos llega, ¿no? Entonces es como de, ok, fue aceptado, entonces ya era Europa y Norteamérica, y por ende al llegar a México, que es un país que habla español, se expande por Hispanoamérica, y entonces ya Latinoamérica ya lo acepta. Entonces todo el continente americano, todo el continente europeo y gran parte de Asia, y no dudo que en África también, lo aceptaron. Entonces al llegar a esa magnitud de aceptación, ya es cuando pasa de ser fan-made a headcanon. ¿Por qué sería importante como fans saber reconocer cuál es cuál? Porque se puede crear desinformación. Hay mucha gente que está tratando de desinformar, así, no nada más en el mundo de la comunidad mágica, en el mundo mogul también pasa, y en cualquier tema que quieras tocar hay desinformación.
cada quien tiene como sus motivos, ¿no? Pero aún así... Brincó mi elfo. Tu elfo, sí, hasta acá, escuché. El headcanon, a fin de cuentas, o sea, hay mucha gente que intenta aprovecharse de la desinformación para conseguir sus propios seguidores. Y eso es incorrecto. Sí, y es sí, erróneo. sí, sí. Inmoral y poco ético. Ajá, exactamente. Entonces es importante que a los seguidores sepan diferenciar cuál es cuál para que no sean manipulados por otros seguidores que tienen malas intenciones. Claro, ahí tocaste un tema bien importante, ¿no? Que si bien uno tiene libertad como fan de generar nuevas historias, de generar nuevos universos, de generar nuevas líneas de tiempo, hay que dejar bien en claro desde dónde estás hablando, cuál es tu posición y cuál es tu intención de hacerlo, ¿no? Lo más importante de esto es que una cosa es trabajar en equipo, de que tu historia cuadre con la mía, y si no cuadran o si no quieres que las historias queden igual, si no concuerdan las historias, está bien, porque es tu historia con tu universo y mi historia con mi universo. Lo que está mal o lo que no es correcto es imponer mi historia y decir que mi historia es la correcta y que es oficial. Claro. O que es, Sí, o que es la verdadera historia. O que es la única, porque al no venir de la palabra, de la fuente oficial, el imponerse como el único o la única que tienen la verdad absoluta como canon, de que su historia sea canon. Es el creador o la pues, creadora ajá, de cada universo. Ajá, exacto. Entonces oye, no, espérame, o sea, está padre que tú dentro del fanmade tengas tu historia, tengas tu grupo, tengas tu esto. Está padre, está bien, pero que tú te quieras convertir y tener el poder de decir esto es oficial cuando ese poder nada más lo tiene la fuente original. Entonces, ahí es cuando sí, claro, porque ni siquiera los licenciatarios tienen ese poder. Sí, no, claro que no, o sea, Warner y hay no casos ya aquí nada. En México, ¿no? Imagínate, Warner no puede decir nada sin autorización de la fuente original, de JK. O sea, sin esa autorización Warner no puede hacer nada. Imagínense, si Warner no puede hacer nada, ¿qué derecho tenemos todos los demás a decir, nosotros sí somos canon? No hay ninguno. O sea, está bien que quieras tener tu grupo y está padre porque a fin de cuentas todos aquí buscamos la diversión y tenemos nuestras propias líneas del tiempo, pero tampoco hay que aprovecharse de eso y tratar de imponer ideas. Y creo que esto no nada más queda en nuestro universo. En cualquier otro ámbito está mal el querer imponer tus propias ideologías, creencias o lo que tú quieras. O sea, eso es lo que... Sobre todo por medio de la mentira y la desinformación. Exactamente. Creo que eso es grave. Ahí es un asunto bien raro, ¿no? Porque es como quererse agenciar un poder que a final de cuentas termina siendo completamente artificial, ¿no? El mayor problema con esto es que más que lo que gane o pierda la persona o personas que estén haciendo esta clase de cosas, es que le quitan, son como dementores, quitan la felicidad y la alegría, esta magia inherente que viene con el crear una historia, se la quitan a todas las personas que no están tan bien informadas como podemos estar otros. Y a los que quieren crear también nuevas historias, ¿no? Porque dicen, no, ¿sabes qué onda? Si tú no haces lo que yo estoy diciendo, entonces no tienes mi autorización y bye, ¿no? O sea... Bueno, ¿y tú quién eres? ¿Eres el creador de este universo? Si no lo eres, no tienes autoridad para decidir qué puedo hacer y qué no. Es que tiene que tomarse con la seriedad necesaria para que se mantenga la diversión, porque si uno lo hace al aventón, van a ocurrir muchos problemas a futuro. O sea, obviamente muchos van a tener pues los errores de novatos que son clásicos, es normal, pero también hay que encauzar que hay cosas que son correctas, como son, pues quieres abrir tu fanmade, está padre, está bien, que lo quieres hacer lejos del canon, está bien. Lo que no está bien es que quieras imponer, no está bien que quieras omitir a todos los demás,
no está bien que lo quieras hacer como para motivos personales, digamos, como los de Voldemort. Más que nada es entregar los recursos para que ellos puedan armar lo que quieran armar. Exactamente. La idea de estas tertulias en general es que puedan tener las armas para poder hacer lo que quieren hacer. Si quieren hacer su propia historia, la historia de su personaje, una historia muy aparte de todas las demás, un fanfiction, juntar un grupo de amigos y hacer un juego único, cualquier cosa que se quiera hacer, es dar los recursos, las armas, para que se pueda hacer, para que ustedes puedan crear, imaginar y estar en unión con todas las demás personas que piensan igual que ustedes o que tienen la misma pasión. Y que también no pierdan el lado de la diversión. Porque a fin de cuentas, cuando uno lo hace demasiado, si uno se va a los extremos, pues bien sabemos, ¿no? El extremo siempre es malo, los extremos siempre son malos. Entonces, si uno lo hace con demasiada seriedad, con demasiada burocracia, con demasiado todo esto, pues obviamente va a llegar un punto en el que pues, ya no va a ser divertido. Ya, o sea, sí hay reglas, tiene que haber lineamientos, tiene que haber un reglamento. Eso es normal para mantener un nivel de respeto y demás. Pero ya irse demasiado a ese lado, pues obviamente descompensas la balanza y entonces pierde la diversión. Ahora que si lo haces al aventón y no haces reglas, no haces lineamientos, no marcas límites, te vas al otro lado. Entonces, sí, en parte puede llegar a ser divertido, pero también puede llegar a ser ofensivo o agresivo, o puedes brindar... Puede incluso ser peligroso. Incluso pues ser peligroso. Entonces, la verdad es que siempre hay que mantener ese equilibrio, hay que saber hacer las cosas con responsabilidad, pero e informarte para que la diversión se quede ahí y no quedarte completamente en el lado de que esto es. Si no estás bien consciente, tiene que ser también un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Esto que estás haciendo cuando generas un personaje, porque si no utilizas el personaje como un ejercicio de autoconocimiento, termina arrebatándote el control de tu vida y el personaje termina actuando por tu vida. Normalmente en ese tipo de juegos, en ese tipo de dinámicas y convenciones en las que todos estamos de acuerdo en que estamos en algo, hay dos reglas que son predominantes y que sí casi siempre están. La regla más importante es que te diviertas. Pero otra de las reglas muy importantes es acuérdate que esto es un juego. Y, como todo juego, debe tener un principio y tiene que tener un fin. Puedes seguir retomando, pero tiene que tener un principio y un fin. Tiene que estar contenido en ciertas áreas. Sí. En todo tiene un espacio y un lugar y un tiempo. Para que la diversión realmente pueda interiorizarse y para que lo sientas en su dimensión completa, necesitan ser emociones mezcladas, emociones encontradas. No puedes tampoco negar una sola parte. Nos pasó, ¿no? El enojo verdadero que hubo en una de las dinámicas, ¿no? Sí. El miedo, la risa, la pena, el dolor. O sea, no es todo alegría, ¿no? Uh-huh. Y la felicidad se encuentra en esta mezcla digamos, en esta gama de sensaciones, que es lo que te puede permitir, ¿no? La diversión se encuentra en poder congeniar todo. Sí, en poder experimentar todas estas emociones en un espacio seguro. Claro. Uh-huh. Porque eso es lo que a mi parecer es lo que brinda, ¿no? ¿Qué roles de principiante podrías tú mencionar? Así que digas, eso seguro te pasa. Pues, para empezar, si vas a querer meterte en el fanmade para crear un grupo increíblemente grande y todo, que simplemente te quedas con el contenido audiovisual o que nada más entres a la red y con pequeños pedacitos. Y te quedes con las migajas de información que te dan. De información, exactamente. Sobre todo, hay nuevas generaciones. A nosotros todavía nos tocó ver y vivir desde el estreno del primer audiovisual, ya siendo, pues, tal vez no grandes, pero ya teníamos una conciencia más arraigada. Y otros, pues, sobre todo los nuevos, pues no habían ni siquiera nacido, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante informar a estas nuevas generaciones
Para Con que no responsabilidad abusen de ellos. siempre. Claro, por supuesto. Es importante que presentemos la información de las fuentes originales, Sí. ¿no? Ya sean bibliográficas, que sean las lechuzas de JK, que sean las fuentes audiovisuales, que sean los libretos, que sean las fuentes electrónicas. Y cuando empecemos a especular también lo diremos. Sí, claro, Ajá, eso sí, es, claro. es importante, Sí, ¿no? sí, Porque creo que también esta parte en la que nosotros especulamos es lo que enriquece este universo, ¿no? Es lo que nosotros hacemos propio este universo, Es ¿no? el what if. Justo. ¿Qué tal si? Sí, Justo, sí, justo. exactamente. Y esa es una parte que creo que va a dar mucha riqueza a esto, ¿no? No es únicamente quedarse en la parte enunciativa, ¿no? Es cómo nosotros estamos interiorizando esta historia, cómo nosotros pudimos generar nuestros personajes y cómo nosotros generamos nuestras propias historias desde nuestras propias experiencias, ¿no? Y esto es una herramienta muy, muy valiosa para muchas personas, ¿no? Hablando desde nuestras propias experiencias. Si nosotros hubiésemos tenido esas experiencias cuando éramos jóvenes, 10, 11 años, posiblemente habría cambiado mucho la forma de relacionarnos con los otros, ¿no? Tendríamos mucho más herramientas para relacionarnos con nosotros, nos ayudaría a afrontar nuestras propias necesidades, porque todos como personas vivimos momentos buenos, vivimos momentos malos, vivimos dificultades que necesitamos afrontar. No todos vivimos las mismas dificultades, pero hay que elaborarlas de alguna manera, ¿no? Y esto nos permite tener una herramienta que nos ayude a elaborar nuestras partes conflictivas, digamos. Saltamos de aquí las conclusiones. ¿Quieren presentarme sus conclusiones, profesores? Bueno, entonces yo creo que podemos marcar como conclusión que el canon es específicamente lo que se menciona de fuentes originales, que en este caso, pues, como dijimos al inicio, lo que menciona J.K., Warner y todas sus fuentes que son Wizarding World, ¿Editoriales? Las editoriales, que eso obviamente incluye los libros. Y pues nada más. En el headcanon todo lo que acepta a nivel, en mayoría a nivel mundial. La comunidad mágica en sí, los seguidores, y el fandom, pues en general todos los seguidores. Lo creado por los seguidores. Correcto, profesor. Por mi parte del cierre es esto es algo muy bonito, esto es algo que enriquece mucho la perspectiva de una persona y ayuda mucho a las personas a unirse, a estar con los demás y estar con gente que congenia con la ideología. Entonces, siempre den una oportunidad y intentar buscar hacer una historia, tu historia, lo más rica posible. Que tenga consistencia y que no sea como demasiado rara en comparación con el canon. Yo creo que para mí la parte más importante es justo esta parte de herramientas que te brindan de autoconocimiento, ¿no? Cómo todo este universo se puede corresponder con el universo de afuera y cómo te puede ayudar a elaborar tus propios conflictos, ¿no? Como en el artículo de las varitas, ¿no? Las varitas yo las considero como unas herramientas que tienen que adaptarse a ti. No tienes tú que adaptarte a ellas, ¿no? Es importante que si tú necesitas algo, lo elabores para ese momento. Quizá en algún momento necesitas otra cosa y quizá necesitas transformarlo y está bien, ¿no? Porque esta es una herramienta que te sirve a ti para crecer. Yo creo que esa es la parte importante de poder elaborar todas estas historias. Muchas gracias, profesor. Que cualquiera que ustedes elijan está bien, si te apegas al canon o si simplemente te apegas al fandom libre y salvaje. Cualquiera de las opciones está bien, siempre y cuando no busquen imponer sus ideas, siempre y cuando no busquen imponer a otros lo que ustedes están creando,
y que todo sea libre y que todo sea con diversión y siempre con una limitante. Entonces, eso es lo como más importante de todo. Esa limitante yo creo que podría llamarse responsabilidad y conciencia, para no desinformar. De acuerdo, pues... Respecto a sí mismo y ¿sí? respecto a los otros. Ok, Sí. sí, claro, respecto de uno mismo y respecto de los otros. De acuerdo, pues creo que esto sería todo. Muchísimas gracias por venir directo desde Hogwarts con los polvos flu. Cuando yo aquí vivo, a veces. Casi siempre. A veces. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por asistir a esta Flu transmisión directo en sus chimeneas y nos veremos a la próxima aquí en la Mansión Malfoy.